Buenas a todas, a todos, espero que estén muy bien, que hayan podido descansar durante el receso. Y aquí nos encontramos con otros videos más que les estoy grabando para ustedes para ver si se puede entender bien esto de la teoría de Vygotsky, para que se pueda comprender bien cómo es el proceso de aprendizaje, que es lo que a nosotros nos interesa. Para esto voy a leerles en principio un apunte de cátedra de un libro basado en el libro de Luis Muhl, Vygotsky y la educación. Le leo solo una partecita y paso a explicar un poco de qué se trata esto de Vygotsky, pero para eso hay que contextualizar, porque si no, no se entiende bien la obra de Vygotsky, algunos conceptos fundamentales de la obra de Vygotsky. Si no podemos conceptualizar y contextualizar cuándo lo escribió, qué momentos vivió y cuáles son los momentos históricos por los que atravesó. Lev Vygotsky nació en 1896 en una familia judía de clase media en la República Bielorrusia, dentro del territorio de la Unión Soviética. Y acá hago una pausa. Cuando él nació, este territorio no era parte de la Unión Soviética. Vamos a hacer un poquitito de historia para entender esto. Su infancia y su juventud transcurrieron en la ciudad de Gomel, que era una zona donde se confinaban a los judíos, en la Rusia zarista. Él nació en la Rusia zarista, que era el zar. Espero que se acuerden, el zar era el rey de Rusia, ¿sí? Su padre, ejecutivo bancario, junto con su madre, maestra, organizaron una excelente biblioteca utilizada por sus 8 hijos y sus compañeros y convirtió a su familia en una de las más cultas de la ciudad. En la Rusia zarista, los judíos, acuérdense, esto es importante, era de origen judío, tenían restricciones para el ingreso a la universidad, el desempeño de algunas profesiones, docente o empleado gubernamental, y estaban confinados a territorios en donde podrían sufrir ataques por parte de los simpatizantes o fanáticos del rey zarista, ¿sí? Pero Vygotsky, Lev Vygotsky, luego de recibir educación primaria en su casa, por un tutor, ingresó al secundario y al graduarse con medalla de oro en el examen de admisión a la Universidad de Moscú, se le permitió ingresar a pesar de ser judío. Se recibió de psicólogo en 1917 y regresó a su pueblo para trabajar como maestro, ya que luego de la Revolución Socialista, acuérdense que la Revolución Rusa fue en 1917, así que después de la Revolución Rusa, él pudo, ¿sí?, trabajar como maestro. Dice, después de octubre del 17, le estaba permitido desempeñar ese puesto. Vygotsky era un erudito que leía filosofía, literatura, teatro, formaba parte y promovía la vida intelectual de Gomel. Se interesó en las obras de Freud y en los estudios de Pavlov. En 1919 contrajo tuberculosis y murió por esa enfermedad en 1934. Murió muy joven, Vygotsky, a los 37 años. En sus últimos 10 años de vida se dedicó intensamente a la psicología y si bien realizó numerosos escritos, estos fueron desestimados por cuestiones políticas. Y ahora vamos a explicar de qué se trata esto. En sus últimos años fue desacreditado en cuanto a su fidelidad al régimen. Luego de la publicación de sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de los campesinos de Asia Central, solo vieron la luz a partir de la década de 1980. Vygotsky se interesó en la constitución de la psicología como ciencia, pero además exigía que la psicología se convirtiera en algo más que en un estudio científico de la educación, que fuera más allá del conocimiento teórico abstracto para intervenir activamente en la vida humana, ayudando a moldearla. Manifestaba que la educación es el dominante del desarrollo cognitivo y que la presencia de la pedagogía en los asuntos humanos introduce una brecha cognitiva
ya que si el adulto no guía al niño, convirtiéndolo en objeto de pedagogía, el niño nunca llegará a adulto en cuanto a sus competencias. Consideraba al llenado de esta brecha cognitiva como el desarrollo de los procesos psicológicos exclusivamente humanos. Bueno, luego de esta introducción vamos a explicar un poco de historia, porque si no, no se va a entender. Dijimos, Vygotsky nace judío, ¿sí? Viene de una familia judía, nace en la Rusia zarista, ¿sí? Acuérdense, y esto lo vamos a retomar ahora después de esto, de ver a Vygotsky, vamos a ver a Freud, precisamente. Acuérdense que el antisemitismo es muy anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Siempre, históricamente, los judíos fueron perseguidos. ¿Por qué lo digo? Porque después lo vamos a ver con Freud, que también es de origen judío, era de origen judío. Vygotsky no le permitían ingresar a la escuela primaria, pero logra ingresar a la escuela secundaria y se recibe con muy buena nota, por lo tanto logra entrar a la universidad. Cuando termina sus estudios universitarios, ya estaban en plena revolución rusa y asume, ¿sí? No sé si ustedes se lo acuerdan, asume como líder de lo que será la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lenin. Con Lenin, Vygotsky puede trabajar en algo que lo obsesionaba, que era precisamente el estudio sobre la alfabetización de los campesinos. En la Unión Soviética había muy poca alfabetización, pero hay algo que no dice acá, que también está obsesionado con la alfabetización de las mujeres campesinas. Porque muchos hombres sabían leer y escribir, pero la mayoría de las mujeres no. Hace un trabajo muy importante de alfabetización, porque para él esto era primordial, ¿sí? Para mejorar las capacidades cognitivas y el aprender, ¿no? El poder aprender la realidad, la capacidad de leer y escribir y lo que se generaba en el aprendizaje. Acuérdense que Vygotsky es socioculturalista. Para él el aprendizaje no se da si no es con un otro. Por lo tanto, que la gran masa de campesinos pueda estar alfabetizada y que entre ellos se puedan ayudar era fundamental. Con Lenin en el gobierno, él pudo hacer un gran trabajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes recuerdan que Lenin, después de asumir, enferma y muy poco tiempo después Lenin muere. Antes de morir, Lenin, ¿sí? Ya veía que como estaba enfermo, el tema de su poder, ¿no? Acuérdense que él llega al poder por una revolución campesina, bolchevique, ¿sí? Habían líderes, ¿sí? Dentro de esa revolución que realmente Lenin pensaba que no iban a seguir con el ideal de la revolución socialista. Por lo tanto, él le pide a su grupo de colaboradores, entre ellos estaba, bueno, ahora se me fue el nombre, ya me voy a acordar, Trotsky, perdón, estaba Trotsky, le pide que por favor no asuma Stalin. Stalin, que él lo veía como un dictador, como un hipócrita, que se estaba uniendo a las bases para llegar al poder. Este es uno de los pedidos que hace Lenin antes de morir, que por favor Stalin no llegue al poder, que hagan lo posible para que él no sea el que ocupa su lugar. Pero Stalin estaba haciendo un gran trabajo, ¿sí? Muy hábil para llegar al poder. Cuando muere Lenin, efectivamente asume Stalin. Stalin lo primero que hace es, una de las cosas que pidió también Lenin antes de morir, es que no lo utilicen a él y a su figura para hacer propaganda de un régimen que tenía que surgir espontáneamente por el pueblo, que no utilicen su imagen para propaganda y para generar consenso en el pueblo. Una vez que muere Lenin, asume
Stalin porque logra el apoyo de las bases y lo primero que hace es tomar, primero cuando muere exhibe el cadáver de Lenin por Rusia, por Moscú, y toma la figura de Lenin y lo que hace es transformar precisamente la capital de la Unión Soviética, de la Rusia en ese momento, la Unión Soviética, en Leningrado. Utiliza la figura de Lenin para hacer que la gente lo apoye y tomando esta figura logra el consenso de la población. Hace todo lo contrario de lo que ya estaba viendo Lenin que iba a pasar y que pedía por favor que no pase. Pero bueno, sucedió. Trotsky era amigo de Lenin y Trotsky es el primero que empieza a descubrir y a poner de manifiesto y a poner en voz todas las jugadas que estaba haciendo Stalin en la Unión Soviética, que se parecía una tiranía y que se estaba aprovechando, ¿sí?, de la figura para hacer algo que tenía que ver más, que se parecía más a una dictadura que a lo que tenía que ver con la revolución, que era el gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo que hace Stalin es perseguir a Trotsky, precisamente. Trotsky se tiene que ir. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la vida de... si conocen algo de Frida Kahlo y Diego Rivera, aquel o aquella que hayas leído o visto, porque hay una película muy linda también sobre Frida Kahlo, sobre ellos, van a saber que Trotsky era muy amigo de Diego Rivera. Trotsky termina yendo, ¿no?, para México y Diego Rivera lo acoge en su casa porque lo estaba buscando la Gestapo. Lo esconde en su casa, pero la Gestapo lo encuentra y lo termina matando. Lo que hace Stalin es prohibir la lectura de cualquier texto marxista, de leer a Marx, y le prohíbe a Vygotsky trabajar. Vygotsky se tiene que ir, prohíbe todo trabajo, o sea, Vygotsky también se tiene que ir de ahí y le prohíbe cualquier tipo de trabajo. Vygotsky muere al poco tiempo, porque ya les digo, muere muy joven, pero escribió muchísimo. Vygotsky era marxista, seguidor, sí, de Lenin, participante de esta revolución rusa, pero Trotsky prohíbe toda teoría y todo trabajo que había estado haciendo Vygotsky, sobre todo para la alfabetización, en relación a la alfabetización del pueblo campesino y todos los trabajos de psicología del aprendizaje. Vygotsky lee a Piaget. Piaget no lee a Vygotsky hasta que Vygotsky muere. O sea, Vygotsky conocía muy bien la teoría de Piaget. Trabajó mucho en relación a la teoría de Piaget. Pero Piaget no lo conocía a él, conoció su obra mucho después. Precisamente porque la obra de Vygotsky había sido prohibida. ¿Cómo conocemos la obra de Vygotsky? Esto es muy interesante, porque discípulos de Vygotsky se van a Estados Unidos y llevan bastante de la obra de Vygotsky, la esconden ahí, y hay un psicólogo que estaba trabajando con relación al aprendizaje en Estados Unidos, que es Brunner, y este colaborador de Vygotsky le da las obras de Vygotsky a Brunner para que las lea. Brunner las traduce al inglés y empieza a estudiar todos los trabajos que estaba haciendo Vygotsky. Esto es necesario que se entienda, porque fíjense que la teoría de Vygotsky llega a nuestro país recién después de la dictadura militar. Durante la dictadura militar no se pudo acceder en nuestro país a la obra de Vygotsky. Vygotsky plantea varias cuestiones que para nosotros son fundamentales. Vamos a ir viéndolas de a poco, no tenemos mucho tiempo porque ya nos tenemos que meter en la segunda parte del tramo y esto quedó como pendiente de la primera parte, pero me parece fundamental que sepamos de qué se trata esta teoría del aprendizaje. Hay una ley de doble formación de las funciones superiores, de las que habla Vygotsky,
que tiene que ver con la interacción social. Hay un concepto fundamental que es el de zona de desarrollo próximo, que seguramente lo han visto en pedagogía en alguna materia anterior. Vygotsky habla de las zonas de desarrollo. El sujeto que aprende está en una zona de desarrollo real. A ver, para yo explicarles esto a ustedes, tengo que conocer cuál es la zona de desarrollo real, qué es lo que se vería del lado de Piaget como conocimiento previo. ¿Qué es lo que realmente sabe este alumno en relación al contenido que yo le quiero enseñar? ¿Por qué? Porque hay una zona de desarrollo potencial, que es aquella a la que yo quiero que este sujeto llegue, pero su zona de desarrollo potencial, o sea, aquello a lo cual este sujeto puede llegar a alcanzar, este conocimiento que el sujeto puede llegar a alcanzar, ¿sí? Es propio. Y esto es importante para nosotros como docentes. Ustedes van a trabajar con un diseño curricular. Y ustedes le van a decir, según el diseño, que tienen que dar tal o cual tema porque está este alumno en tal o cual año. Pónganle por caso que ustedes tienen que enseñarles a alumnos de tercer año, no sé qué se enseña bien en tercer año, pero no recuerdo, pero pónganle que tienen que enseñarle, estoy tratando de hacer memoria a ver qué vi en tercer año hace muchos años, funciones, qué sé yo, creo que en tercer año no se ve funciones, pero bueno, funciones. Y yo por diseño curricular sé que este alumno tiene que salir sabiendo funciones. Pero cuando yo entro al aula, lo primero que tengo que saber, si lo pensamos desde Piaget, cuál es el conocimiento previo que traen estos alumnos. Si lo pensamos del lado de Vygotsky, cuál es su zona de desarrollo real. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en un curso de tercer año con aunque sea un alumno que no sabe dividir, no puedo enseñarle funciones, o sumar, o restar, o multiplicar. Por más que mi diseño curricular de este año me diga que yo tengo que enseñar funciones, lo primero que tengo que saber es si este alumno, cuál es su zona de desarrollo real y cuál es su zona de desarrollo potencial. Porque si todavía no sabe multiplicar o dividir, no va a entender nada de funciones. ¿Por qué? Porque su zona de desarrollo potencial, la que yo creo que es su zona de desarrollo potencial, está muy alejada. Lo primero que tengo que hacer es ver cuál es su zona de desarrollo real y si no sabe dividir, esa va a ser su zona de desarrollo potencial. A lo que yo tengo que alcanzar es a que el pibe, primero que nada, aprenda a dividir. Esa va a ser su zona de desarrollo potencial. ¿Qué es esto de la zona de desarrollo próximo? Este lugar de mediador que tiene el docente, o a veces un compañero, fíjense que lo hacen entre ustedes. Che, la profe dijo algo de Vygotsky, yo no me acuerdo, no, pero no te acordás que tiene que ver con esto. Y el que hace de mediador a veces es un compañero. No tiene por qué ser el docente, pero el docente tiene que actuar ahí. Tiene que actuar en esa zona de desarrollo próximo. Tiene que hacer que el sujeto alcance su zona de desarrollo potencial. ¿Qué pasa? Si lo vemos desde Piaget, acuérdense que el sujeto, para alcanzar esta zona de desarrollo potencial, primero va a entrar en conflicto cognitivo. Esto es Piaget, ¿sí? Lo que tengo que hacer yo en esa zona de desarrollo potencial es que el sujeto pueda superar este conflicto y pueda alcanzar su zona de desarrollo potencial. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Para Vygotsky, esto lo toma de Marx, Marx lo toma de Hegel era un filósofo, el concepto de dialéctica. Para Vygotsky el aprendizaje es dialéctico. ¿Por qué es dialéctico? Fíjense, tenemos la zona de desarrollo real, es lo que yo sé. Hay una zona de desarrollo potencial, que es la que yo puedo acceder, porque estoy en condiciones de acceder.
En el medio está el mediador, tratando de aproximarlo a esta zona. Cuando este sujeto logra llegar a ese conocimiento, o sea, su zona de desarrollo potencial, esta zona de desarrollo potencial se transforma nuevamente en su zona de desarrollo real. Yo no quiero hablar bien en conceptos dialécticos de Marx porque tengo miedo que se confundan y como no los tengo y no las tengo en el aula, tengo miedo de confundir. Pero acuérdense que es dialéctico porque está en movimiento. Esta zona de desarrollo potencial llega a ser su zona de desarrollo real. Cuando llega a ser su zona de desarrollo real, es nuevamente en el sujeto su zona de desarrollo potencial para el... perdón. Sí, dije bien, yo ya estoy diciendo lío. Su zona de desarrollo potencial y esta zona de desarrollo potencial se transforma inmediatamente nuevamente en una zona de desarrollo real. ¿Para qué? Para que el docente la vuelva a tomar y vuelva a hacer que este sujeto alcance una nueva zona de desarrollo potencial. Se mueve, ¿sí? No es algo estático, es dialéctico porque está en movimiento. ¿Y por qué? Porque esto primero que yo le muestro al sujeto en su zona de desarrollo real, que es lo que sabe él, y le enseño algo nuevo, el sujeto entra en conflicto cognitivo. Y cuando entra en conflicto cognitivo, que es la zona de desarrollo donde tengo que actuar yo, ¿no? En la zona de desarrollo próximo, es ahí donde yo tengo que actuar y tengo que ayudar a que este sujeto pueda superar este conflicto cognitivo, pero lo nuevo que yo le estoy mostrando lo pone en conflicto. No es sin conflicto que se da el aprendizaje. No es sin error que se da el aprendizaje. Siempre aprender algo nuevo genera un conflicto cognitivo. Y siempre la superación de este conflicto cognitivo nos va a dar un nuevo conocimiento que va a ser nuestra zona de desarrollo real nuevamente. Hablamos de la ley la ley de doble formación de las funciones superiores. Vygotsky va a decir, a diferencia de Piaget, que el sujeto primero aprende en relación con el otro. Primero, el aprendizaje es intersubjetivo y luego va a ser intrasubjetivo. Dice que el sujeto siempre aprende en relación con otro. Cuando el niño empieza a hablar, habla para un otro. Vygotsky dice que este lenguaje y este habla primaria, en realidad es egocéntrica, es para sí mismo, no es para otro. Y él dice que sí, que siempre que un sujeto habla desde bebé, que se manifiesta de bebé, se está manifestando para el otro. Y que es con un otro cuando un sujeto aprende. ¿Sí? El aprendizaje se da entre dos, intersubjetivo, para luego ser intrasubjetivo. Por eso habla de esta zona de desarrollo próximo, porque dice que no hay posibilidad de aprendizaje si no es un aprendizaje con el otro. Bueno, a ver, voy a repasar a ver si me olvidé de decir algo. Espero que más o menos se vaya entendiendo. Por favor, en el foro me ponen las dudas. Quizás no soy explícita porque me cuesta bastante explicar esto en el aire sin ustedes y sin un pizarrón para marcárselo. Pero bueno, me preguntan, me consultan, me dicen, profe, no entiendo nada de lo que me dijo, yo lo vuelvo a explicar. Entonces, para Vygotsky siempre el aprendizaje es con un otro y siempre el otro lo que me transmite es su cultura, ¿sí? Y su propio saber a través de los tiempos y es un transmisor de cultura. Estoy chequeando a ver si me estoy comiendo algo que quiero que sepan en este videito. Otra cosa, suele adjudicarse a Vygotsky una palabra que es la palabra andamiaje. El concepto de andamiaje, que es un concepto que dice que este mediador lo que hace es construir como un andamio para que el sujeto llegue a esta zona de desarrollo potencial y luego de a poco se le va corriendo el andamio. Este concepto no es de Vygotsky, es de Brunner.
Brunner, cuando traduce la obra de Vygotsky, para explicar esto de la zona de desarrollo próximo, utiliza la metáfora del andamiaje. Pero es de Brunner, porque a veces esto como que no queda bien claro quién dijo qué. Y para ser fieles a la teoría, no podemos adjudicarle a un autor algo que no dijo. Vygotsky nunca habló de andamiaje, el que lo dijo fue Brunner, pero como nosotros conocemos la obra de Vygotsky a través de Brunner, a veces en algunos artículos queda como pegado y como un concepto vygotskiano. Entonces, para Vygotsky el aprendizaje siempre va a ser colaborativo, siempre va a ser con un otro. Es la zona de desarrollo próximo, entonces dijimos que es esta distancia entre el nivel de desarrollo real y el potencial. Esperen que estoy tratando de ver si no me comí algo que les quería explicar. Acá, a ver. No sé si ustedes se acuerdan que vimos desde Piaget algo que Piaget llamaba herencia específica. Esto de la herencia específica, ¿se acuerdan que lo que nosotros traemos como especie, estas limitaciones, qué sé yo? Vygotsky la va a tomar como procesos psicológicos elementales. Dice, nosotros traemos procesos psicológicos elementales que compartimos con animales, que son la percepción, la atención, la memoria. Para Vygotsky estos son procesos psicológicos elementales y que están regulados por los estímulos externos. Y después están los procesos psicológicos superiores. La atención voluntaria, va a decir. No la atención, esta atención de que suena algo y me doy vuelta, sino la atención voluntaria, el querer prestar atención. Esto tiene que ver con un proceso psicológico superior, dice Vygotsky. Una memoria lógica, a poder hacer asociaciones lógicas, no la memoria a corto plazo, la memoria inmediata, sino la lógica, cuando aplico la lógica. Pensamiento, lenguaje, son conscientes y voluntarios, dice. Entonces, esto tiene que ver con los procesos psicológicos superiores. No quiero cansar más por ahora. Sí que quede claro que estos procesos psicológicos superiores siempre suponen el vínculo o el intermedio con el ambiente, ¿sí? Con el estímulo, con el ambiente, con el otro, siempre es con un otro. Y esto que quede bien en claro. Y no sé si me olvido algo más. Quiero decirles ahora. Bueno, después tiene que ver con, que lo vamos a ver después, tiene que ver con cómo se construye el habla, pero ya les digo, estamos como con el tiempo medio acotado. Lo que yo quiero y que ustedes me puedan llegar a entender es este proceso de construcción del conocimiento, estas zonas, cómo funcionan las zonas de desarrollo, cómo se construye el aprendizaje con un otro, por qué es dialéctico el aprendizaje. Me parece que estas son las cuestiones fundamentales, que ustedes puedan pensar en el aprendizaje siempre, siempre, tanto desde, por eso los dos son constructivistas, desde Vygotsky como de Piaget, como algo que tiene que hacer el sujeto. Lo que pasa que Vygotsky centra su mirada en el otro, en lo social, en la relación con el otro y el aprendizaje. Acuérdense que Piaget cuando lee finalmente la obra de Vygotsky, sobre todo un libro de Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, se lo dan a leer y él escribe lo que él piensa, ¿no? Él da su opinión sobre la obra y dice, qué lástima que yo no lo conocía a Vygotsky, que no pudimos trabajar juntos, porque en realidad todo lo que él está planteando en este libro, que es Pensamiento y Lenguaje, yo estaba trabajando estos temas y no me dio tiempo, porque en realidad hubiera sido sumamente interesante poder trabajarlo con él, porque no son miradas antagónicas, solo que cada uno estaba poniendo la mirada en algo particular. Piaget en lo individual, en cómo construye el sujeto, su conocimiento, y Vygotsky estaba poniendo la mirada en cómo se construye el conocimiento con un otro, porque para Vygotsky no hay conocimiento posible si no hay un otro. Bueno, dejo acá, espero las preguntas y la semana que viene retomo si hay preguntas sobre este tema para que lo podamos trabajar un poco más, pero vamos a comenzar
a introducirnos en algunas cuestiones que tienen que ver ya con este segundo tramo, que tienen que ver con Piaget, perdón, yo la sigo con Piaget, con Freud fundamentalmente, porque vamos a empezar a ver cómo funciona esta cuestión del adolescente. Nos vamos a meter puntualmente en el adolescente, nos vamos a meter puntualmente en la sexualidad. Ahora que estamos en la semana de ESI, vamos a trabajar puntualmente cómo se construye esta sexualidad, porque es importante, porque ustedes van a tener que trabajar la ESI en las escuelas. Entonces, a partir de la semana que viene, seguimos con las dudas que tengan en relación a Piaget y Vygotsky y arrancamos ya con el segundo tramo y con la psicología del alumno puntualmente. Les mando un beso grande y espero que estén muy bien y espero que se haya entendido algo de lo que quise transmitirles hoy. Espero que estén bien. Chau, chau.